Hay algo casi místico en la lucha por la libertad. Desde los inicios de la civilización, los seres humanos han tratado de escapar de las cadenas que los atan, ya sean visibles o invisibles. Las fugas de prisión no se tratan solo de escapar de muros o guardias armados. Son manifestaciones del espíritu humano frente a lo imposible. Es como ver una obra de teatro, donde el enigma de la historia está en los detalles del plan, en el misterio de la historia que se desarrolla ante nuestros ojos. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y qué los motivó a desafiar las reglas impuestas? Ahora haz clic en me gusta, suscríbete al canal, solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. Imagínese el frío de una celda estrecha, donde el tiempo parece pasar y la esperanza es una llama frágil. En cada intento de fuga hay una mezcla de coraje y desesperación, una dualidad fascinante que desafía toda lógica. La historia nos habla de cerebros brillantes que eludieron sistemas supuestamente infalibles. No se trata solo de escapar, se trata de luchar contra un sistema que parece imbatible. Estas historias no solo nos entretienen, nos provocan. ¿Qué haríamos en una situación similar? Pensemos en el genio de un hombre que transformó los utensilios cotidianos en herramientas de escape, o en la osadía de quienes arriesgaron su vida para cavar túneles imposibles. Hay algo universal en esta lucha por la libertad, que toca el corazón incluso de los más escépticos. Cada fuga lleva consigo una curiosa historia que nos hace reflexionar sobre la fragilidad de las barreras humanas, ya sean físicas o psicológicas. Estas historias, aunque a menudo ilegales, provocan cierta fascinación. Nos conectan con una idea primitiva de libertad que trasciende la moral y las leyes. ¿Quiénes son estos personajes que desafiaron sistemas enteros? A veces héroes, a veces villanos, pero siempre piezas centrales de enigmas históricos que desafían nuestra comprensión. Y, al explorar estas narrativas, la pregunta que queda es, ¿qué lecciones nos esperan en la próxima historia? Imagínese una isla rodeada de aguas heladas y corrientes traicioneras, donde los gruesos muros de hormigón parecían intransitables. Alcatraz no era solo una prisión, era un símbolo de seguridad impenetrable. Pero en una noche de astucia y determinación, Frank Morris y los hermanos Anglin desafiaron todos los pronósticos. Convirtieron cucharas en herramientas y crearon muñecos con cabello humano para engañar a los guardias. No fue solo una fuga, fue un espectáculo de ingenio que dejó perpleja a la historia. Los preparativos comenzaron meses antes, en absoluto secreto. Cada detalle del plan parecía imposible, desde cavar agujeros en las paredes hasta crear una balsa improvisada con impermeables. Aún así, la ejecución fue impecable, casi teatral. Estas mentes no eran solo criminales, eran visionarios en su propio enigma de la historia. Alcatraz nunca volvió a ser la misma después de esa noche. Y la pregunta sigue siendo, ¿sobrevivieron a las implacables aguas de la bahía de San Francisco? La fuga no solo desafió la máxima seguridad de Alcatraz, sino que también inspiró innumerables teorías. Algunos creen que lograron rehacer sus vidas bajo nuevas identidades, mientras que otros juran que fueron tragados por las traicioneras aguas. Hay algo fascinante en este misterio de la historia. La ausencia de respuestas concretas deja espacio a la imaginación y a las posibilidades más extraordinarias. Hoy en día, Alcatraz es un hito turístico, y la historia de la fuga todavía resuena en los pasillos vacíos de la prisión. Es imposible mirar esas células sin imaginar lo que pasaba por la mente de estos hombres. ¿Realmente desafiaron lo imposible o fueron simplemente víctimas de su propia ambición? Y aunque el misterio de la fuga de Alcatraz sigue sin resolverse, nuevas historias esperan ser reveladas, desafiando todo lo que sabemos sobre el ingenio y la libertad. Cuando se trata de fugas que desafiaron lo imposible, Joaquín El Chapo Guzmán se destaca como un arquitecto de lo inimaginable.
Desde el interior de una celda fortificada, planeó una de las fugas más audaces jamás vistas. Un túnel de más de 1 kilómetro, excavado con precisión milimétrica, conectaba su celda con una casa abandonada. No fue solo una excavación, fue una obra de ingeniería que rivalizó con los proyectos de infraestructura. Este misterio de la historia nos hace preguntarnos, ¿quién habría sido cómplice de esta audaz operación? El túnel fue equipado con iluminación, ventilación e incluso una motocicleta sobre raíles, detalle que lleva el plan a otro nivel de sofisticación. Mientras el mundo miraba con incredulidad la noticia de la fuga, la pregunta que dominaba los titulares era, ¿cómo puede alguien llevar a cabo algo tan meticuloso sin despertar sospechas? La respuesta, por supuesto, está en la combinación de dinero, poder e influencia, elementos que convirtieron a El Chapo en uno de los fugitivos más buscados de la historia. La fuga de El Chapo no solo sacudió los cimientos del sistema penitenciario mexicano, sino que también expuso la vulnerabilidad de sistemas considerados inquebrantables. Esta curiosidad de la historia nos enseña sobre la fragilidad de las instituciones humanas, incluso las más rígidas. Mientras algunos lo ven como un criminal despiadado, otros reconocen una mente estratégica que desafió barreras aparentemente insuperables. Capturado nuevamente después de una intensa persecución internacional, El Chapo no solo grabó su nombre en los anales de las fugas de prisión, sino que también dejó un legado de preguntas sin respuesta. ¿Qué otras historias similares podrían esconderse en las sombras? A medida que profundizamos en este enigma de la historia, queda claro que detrás de cada escape exitoso hay lecciones que aprender y misterios que explorar. Bajo los oscuros nubarrones de la Segunda Guerra Mundial, en una Europa devastada, la fuga de prisioneros aliados del Stalag Luft 3 destacó como un acto de valentía e ingenio. Más que una simple fuga, fue una declaración de resistencia contra el régimen nazi. Conocida como la Gran Evasión, esta historia está llena de misterio y sacrificio, un verdadero enigma de la historia que desafía nuestra comprensión de lo que es posible en condiciones tan adversas. Los prisioneros, en su mayoría pilotos derribados, afrontaron meses de meticulosa planificación. Los túneles excavados a mano, con nombres en clave como Tom, Dick y Harry, fueron clave para el plan. Para evitar que la tierra excavada fuera descubierta, utilizaron bolsas escondidas en sus pantalones para esparcirla discretamente por el campo. Esta atención al detalle no solo fue impresionante, era vital para la supervivencia. Sin embargo, la fuga no estuvo exenta de tragedias, ya que muchos pagaron con la vida su intento de libertad. La audacia de los prisioneros, que fabricaron herramientas, mapas e incluso ropa de civil, desafió todos los pronósticos. No eran solo soldados, eran visionarios en busca de algo más grande que ellos mismos. Esta curiosidad de la historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede encontrar formas de resistir. La fuga fue parcialmente exitosa y algunos lograron la libertad, pero el precio fue alto. Muchos fueron recapturados y ejecutados. Hoy, la Gran Evasión es recordada como un ejemplo de resiliencia y creatividad en tiempos de guerra. Mientras algunos se preguntan qué los motivó a arriesgar tanto, otros reconocen que, para estos hombres, no había otra opción. La libertad era la única salida, un deseo que resuena a través de los siglos, allanando el camino para otras historias de coraje y determinación que nos esperan en el futuro. Pocos fugitivos en el mundo pueden rivalizar con la audacia de Pascal Payet. Este francés no solo escapó de una prisión de máxima seguridad, sino que lo hizo de una manera tan espectacular que parecía sacada de una película de acción. Con la ayuda de un helicóptero robado, no solo consiguió su propia libertad, sino que regresó años después para rescatar a otros reclusos de la misma forma.
Su historia es un verdadero misterio de la historia moderna, donde el límite entre el coraje y la audacia se vuelve cada vez más difuso. Payette utilizó su conocimiento del sistema penitenciario y una red de cómplices bien entrenados para orquestar la fuga. Los helicópteros, que suelen simbolizar el rescate y la esperanza, se han convertido en sus manos en herramientas de rebelión. El impacto visual y psicológico de su estrategia fue devastador para las autoridades, que quedaron perplejas ante tanta creatividad. Esta curiosidad histórica refuerza la idea de que la innovación puede surgir incluso en los escenarios más improbables. Además de su primera fuga, Payette siguió desafiando al sistema. Regresó a la misma prisión en otra operación cinematográfica, utilizando nuevamente un helicóptero para rescatar a sus cómplices. Esta exitosa repetición puso a las autoridades francesas en alerta máxima, y aunque fue recapturado, su historia sigue siendo un hito en cómo lo inesperado puede superar incluso las barreras más sólidas. Pascal Payette no es solo una figura controvertida, es un enigma de la historia moderna que plantea interrogantes sobre la seguridad, la resiliencia y el poder de la mente humana. Mientras reflexionamos sobre su ingenio, nos llevan a otras historias igualmente fascinantes que revelan el mismo deseo insaciable de libertad. ¿Cuál será la próxima revelación en el vasto archivo de fugas legendarias? Billy the Kid es más que un nombre. Es una leyenda que se extiende por generaciones y simboliza la audacia y la rebeldía del viejo oeste. Condenado a la horca por crímenes que lo convirtieron en uno de los forajidos más famosos de la historia de Estados Unidos, se negó a aceptar su destino. Encarcelado en una prisión deficiente en Nuevo México, Billy demostró que su determinación era tan salvaje como los desiertos que tan bien conocía. Su fuga se convirtió en una curiosidad histórica que aún resuena en el imaginario popular. Atado y vigilado de cerca, Billy burló a sus carceleros con velocidad y precisión. Logró liberarse, desarmar a uno de los guardias y utilizar sus propias esposas contra sus captores. Su astucia no era solo un reflejo de supervivencia. Fue una demostración de su capacidad para convertir la desventaja en ventaja. Billy the Kid no solo escapó, sino que dejó un mensaje. Era indomable. Esta historia, rica en detalles y audacia, sigue siendo uno de los enigmas más cautivadores del viejo oeste. Mientras se alejaba, dejando que el polvo se levantara detrás de él, Billy se convirtió no solo en un fugitivo, sino en un símbolo de libertad. El eco de los disparos que marcaron su fuga parecía gritar una verdad universal. Nadie arresta a un espíritu que nació para ser libre. Incluso quienes condenan sus crímenes no pueden ignorar la complejidad de su figura. Era más que un proscrito. Fue el reflejo de una época sin reglas claras, donde la supervivencia requería inteligencia y coraje. La fuga de Billy the Kid no puso fin a su historia, pero la hizo aún más fascinante. Continuó desafiando la autoridad, ganando admiradores y dejando un rastro de misterio en el camino. Lo que representa va más allá de sus acciones. Encarna la lucha por la libertad en su forma más cruda e instintiva. Y así, su leyenda nos lleva a otras historias de coraje y determinación que desafiaron lo imposible. En lo más profundo del oscuro contexto de la Guerra Fría, el nombre Rudolf Hess resuena como un enigma envuelto en misterio. Retenido en la prisión de Spandau, Hess era más que un prisionero. Era uno de los últimos vestigios vivos de los altos mandos nazis y guardaba secretos que podían alterar el delicado equilibrio entre las potencias mundiales. Su intento de fuga, aunque misterioso, añade una capa de complejidad a la curiosa historia que rodea su encarcelamiento. Hess, conocido por su lealtad ciega a Adolf Hitler, sorprendió al mundo volando a Escocia durante la guerra, ofreciendo una negociación de paz. El fracaso de esta misión lo llevó a Spandau, donde pasó décadas aislado, pero incluso bajo vigilancia constante,
encontró formas de poner a prueba los límites del sistema. Su intento de fuga, aunque frustrado, plantea interrogantes. ¿Actuó solo o hubo otros intereses detrás? La historia nunca ha proporcionado respuestas claras, dejando un rastro de especulaciones. A medida que transcurrían los años en Spandau, Hess se convirtió en prisionero de la memoria colectiva, que simbolizaba tanto la locura como los secretos del régimen al que servía. Su figura inspiró teorías conspirativas que persisten hasta el día de hoy. ¿Qué sabía él? ¿Qué verdades llevaste contigo? Estas preguntas convirtieron su vida en un misterio de la historia, un enigma que intriga a historiadores y entusiastas del pasado. El intento de Hess de escapar de Spandau no fue solo un acto de desesperación, sino la última chispa de una mente que parecía incapaz de aceptar el confinamiento. Aunque fracasó, dejó una huella profunda, recordándonos que, a menudo, los mayores enigmas no residen en la fuga en sí, sino en las motivaciones que la inspiran. Y así, avanzamos hacia otras historias igualmente enigmáticas, donde la libertad y el desafío a las reglas siguen siendo temas centrales. Ted Bundy, el nombre que todavía provoca escalofríos, no solo fue uno de los asesinos en serie más sonados de la historia, sino también un brillante estratega a la hora de escapar de las garras de la justicia. Su inteligencia, que enmascaraba una mente oscura, fue su mayor arma en dos fugas audaces que dejaron en estado de shock al sistema legal estadounidense. Bundy no solo engañó a las autoridades, expuso fallos evidentes en un sistema que creía infalible. En su primer intento, Bundy aprovechó una distracción durante una audiencia para saltar por una ventana del segundo piso y desaparecer en las montañas de Colorado. Se preparó para sobrevivir en la naturaleza, pero fue recapturado días después, debilitado y hambriento. Su audacia, sin embargo, no quedó ahí. Meses después, en una prisión de máxima seguridad, volvió a escapar, esta vez cavando un agujero en el techo de su celda. La astucia con la que llevó a cabo sus planes es un auténtico enigma de la historia criminológica. Estas fugas no fueron solo una demostración de ingenio, sino también una advertencia. Tras sus acciones, las autoridades estadounidenses reforzaron los protocolos de seguridad y vigilancia en tribunales y prisiones. Lo interesante aquí es el impacto duradero de sus acciones, que cambiaron la forma en que se evitaban las fugas. Bundy no solo desafió el sistema, lo obligó a evolucionar. Es una oscura ironía que un hombre tan destructivo haya impulsado mejoras en la seguridad pública. Aunque sus fugas terminaron con su recaptura y, finalmente, su ejecución, siguen siendo inquietantes recordatorios de que, incluso en las circunstancias más controladas, hay lugar para la imprevisibilidad humana. Y a medida que reflexionamos sobre el legado de Bundy, pasamos a otras historias en las que la búsqueda de la libertad también desafió las expectativas, pero quizás con resultados menos sombríos. En medio del calor sofocante de la Guayana francesa, un hombre enfrentó no solo la brutalidad de una prisión aislada, sino también las profundidades de la desesperación humana. Henri Charrier, conocido como Papillon, convirtió su historia en una de las narrativas de fuga más cautivadoras de todos los tiempos. La Isla del Diablo, como era llamada, era un lugar que prometía doblegar el espíritu de cualquier prisionero. Pero Papillon vio allí un desafío, una oportunidad de luchar contra la opresión que lo mantenía cautivo. Con determinación incansable, Papillon intentó escapar varias veces, desafiando mareas traicioneras y selvas implacables. Utilizó recursos inverosímiles, como sacos de cocos y balsas improvisadas, para desafiar el aislamiento absoluto de la prisión. Estos intentos, aunque en su mayoría fracasaron, demostraron su resiliencia y coraje. La curiosidad de la historia reside en los detalles. Cada plan, por atrevido que fuera, traía lecciones sobre el instinto humano de luchar por la supervivencia.
Aunque muchos cuestionan la veracidad de su narrativa, Papillon se ha convertido en un símbolo de resistencia. Su autobiografía, publicada años después, es un testimonio del poder de la esperanza en medio del caos. Inspira a los lectores a reflexionar sobre sus propias limitaciones y cómo, en situaciones extremas, la fuerza de voluntad puede convertirse en el único ancla. El enigma de esta historia no se trata solo de escapar, se trata del triunfo de la mente y el espíritu sobre el cuerpo. La saga Papillon no acaba su relevancia al final de sus páginas o adaptaciones cinematográficas. Continúa instigando debates sobre la libertad, la justicia y la capacidad humana para superar las adversidades más severas. Y mientras dejamos a Henry Charrier navegando por sus aguas simbólicas, nos preparamos para otras narrativas igualmente desafiantes, donde se persigue la libertad con igual fervor. En uno de los capítulos más oscuros de la historia, Sobibor no fue solo un campo de exterminio, fue el final de la línea para miles de vidas, pero en medio del horror surgió una llama de resistencia. En octubre de 1943, prisioneros desarmados desafiaron a la muerte y llevaron a cabo una de las fugas más heroicas jamás registradas. Sabían que las posibilidades de sobrevivir eran mínimas, pero en ese momento la libertad valía más que la vida misma. El plan fue ideado en absoluto secreto. Líderes de la resistencia como Alexander Pechersky organizaron meticulosamente un motín. ¿El objetivo? Neutraliza a los guardias y abre el camino para la fuga masiva. De los aproximadamente 600 prisioneros, aproximadamente 300 lograron escapar del campo. A pesar de las condiciones inhóspitas y la feroz persecución, muchos de estos supervivientes llevaron al mundo testimonios de las atrocidades de Sobibor, transformando su fuga en una curiosidad histórica de inmenso impacto moral. La valentía de esos hombres y mujeres trasciende el tiempo. No solo luchaban por sí mismos, sino por un futuro en el que las historias de sus acciones inspirarían a generaciones. Cada paso fuera de Sobibor fue una victoria contra el régimen nazi, una prueba de que incluso en las circunstancias más crueles, el espíritu humano puede desafiar lo imposible. Este enigma de la historia nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay lugar para la resistencia. La revuelta de Sobibor no solo marcó la historia, sino que también inspiró otras formas de lucha contra la opresión en todo el mundo. Al revivir esta narrativa, recordamos que la libertad, por difícil que parezca, siempre vale la pena luchar. Y así continuamos, analizando otras historias de fuga que desafiaron regímenes y trascendieron las barreras del miedo. La isla Robben, un pequeño pedazo de tierra rodeado por el Océano Atlántico, se convirtió en el símbolo de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Fue allí donde Nelson Mandela y otros líderes de la resistencia fueron mantenidos prisioneros, tratando de ser silenciados por un régimen que temía sus voces. Sin embargo, las rejas de la prisión no pudieron contener la fuerza de un movimiento que cambiaría para siempre el curso de la historia. La isla no fue testigo de una fuga física, sino de la liberación de ideas que resonarían durante generaciones. Nelson Mandela y sus compañeros utilizaron la prisión como campo de batalla intelectual. Manuscritos ocultos y mensajes codificados escaparon de los muros de Robben Island, alimentando las llamas de la lucha contra el apartheid. Aunque los intentos de fuga física fueron raros, la verdadera evasión residió en la difusión de pensamientos y estrategias que fortalecieron la resistencia. Esta curiosidad de la historia muestra que, a veces, la libertad comienza en la mente, antes de ser conquistada en el mundo exterior. La resistencia no se limitó a la propagación de ideas. En un acto audaz, otros líderes atrapados intentaron escapar, desafiando las traicioneras olas y el frío glacial del Atlántico. Pocos sobrevivieron a los intentos, pero estas acciones demostraron que, incluso en circunstancias desesperadas, nunca se abandona la esperanza.
Robben Island, en lugar de quebrar a los hombres de allí, los hizo más fuertes y decididos. Hoy, Robben Island es un símbolo de resistencia y triunfo sobre la opresión. Al caminar por sus pasillos, se siente el peso de la historia y la fuerza de las voces que no han sido silenciadas. La lucha de Mandela y de tantos otros nos lleva a reflexionar sobre otras narrativas de libertad, donde el deseo de cambio desafió incluso las condiciones más adversas. Yoshi Shiratori, un hombre que desafió las prisiones japonesas a mediados del siglo XX, se ha convertido en una leyenda viva y un enigma de la historia. Acusado de un crimen que afirmó no haber cometido, Shiratori se negó a aceptar las paredes de una celda como su destino. Sus fugas, que parecían más bien actos de magia, lo convirtieron en una figura icónica, tanto para las autoridades como para el público. Era un maestro en desafiar lo imposible, escapar de prisiones que parecían infalibles. En una de sus fugas más notables, Shiratori usó sopa de miso para corroer las barras de metal de su celda, un acto que todavía hoy se recuerda como un ejemplo de creatividad extrema. En otra ocasión, aprovechó el descuido de los guardias y huyó escalando muros que deberían haber sido intransitables. La curiosidad de la historia radica en su capacidad para transformar objetos comunes en herramientas de libertad, revelando el ingenio que surge de la adversidad. Pero Shiratori no fue solo un hombre que se escapó. Fue una figura que cuestionó la justicia de su encarcelamiento. Sus fugas no fueron solo físicas, sino también un grito contra un sistema que creía corrupto. Cada intento fue un mensaje claro de que no se podía tomar su libertad sin luchar. Para muchos, no era un criminal, sino un símbolo de resistencia contra la opresión. La saga de Shiratori está llena de lecciones sobre la perseverancia y el poder del espíritu humano para desafiar los límites. Sus acciones no solo desestabilizaron el sistema penitenciario japonés, sino que también inspiraron historias que siguen intrigando y fascinando. Y a medida que pasamos a otras narrativas, su determinación nos recuerda que incluso en las condiciones más oscuras, la mente puede encontrar una salida. En medio del turbulento conflicto de Irlanda del Norte, la prisión de Maze se convirtió en el escenario de una de las mayores fugas masivas de la historia moderna. Conocido por su máxima seguridad, Maze fue el hogar de prisioneros vinculados al ejército republicano irlandés, IRA, hombres que vivieron y respiraron la causa de la independencia. En 1983, 38 de ellos protagonizaron una fuga que sacudió las estructuras del sistema penitenciario británico, un verdadero enigma histórico que aún hoy se estudia por su complejidad. El plan se ejecutó con precisión militar. Los prisioneros dominaron a los guardias, tomaron el control de una cuadra entera y utilizaron un camión de reparto para escapar por las puertas principales. La audacia de la operación reveló la determinación inquebrantable de estos hombres y expuso las vulnerabilidades de una prisión que se decía era impenetrable. Esta curiosidad por la historia es una prueba de hasta qué punto la planificación y el coraje pueden transformar lo improbable en realidad. La fuga no solo liberó a los prisioneros, agravó aún más la tensión política de la época. El gobierno británico enfrentó duras críticas, mientras que el IRA celebró el evento como una victoria simbólica. Sin embargo, el coste fue elevado. 6 guardias resultaron gravemente heridos y la búsqueda de los fugitivos desembocó en una escalada de violencia. Esta historia de libertad y conflicto es un recordatorio de que la búsqueda de justicia suele ir acompañada de consecuencias devastadoras. La prisión de Maze, que alguna vez representó el control sobre un grupo rebelde, se ha convertido en un símbolo de resistencia e ingenio. La fuga sigue siendo uno de los episodios más sorprendentes del conflicto en Irlanda del Norte, y nos lleva a otras historias de coraje y determinación, donde la lucha por la libertad es tan inevitable como el amanecer. Julian Assange, figura controvertida en el escenario mundial,
nunca vio los muros de una prisión tradicional, pero vivió el encierro de otra manera. Acusado de delitos que dividieron opiniones, encontró refugio en la Embajada de Ecuador en Londres, donde pasó 7 años en aislamiento. No se trató de una fuga física en el sentido clásico, sino de un juego estratégico que desafió los sistemas políticos y judiciales, creando un verdadero misterio de la historia moderna. Assange transformó la pequeña embajada en su fortaleza, un lugar donde sus acciones digitales resonaron en todo el mundo. Mientras estaba rodeado por la policía afuera, continuó desafiando a los gobiernos con sus explosivas revelaciones. Su capacidad para permanecer protegido, a pesar de estar rodeado, planteó preguntas intrigantes. ¿Cómo logró manipular las circunstancias a su favor? Esta curiosidad de la historia expone el poder de la información en los tiempos modernos. Pero permanecer en la embajada no era solo una cuestión de supervivencia. Era una declaración de resistencia contra un sistema que consideraba corrupto. Assange nunca escapó realmente, pero cada día que pasó dentro de ese espacio confinado fue una batalla ganada contra la justicia que lo perseguía. No era solo un fugitivo, fue un estratega que transformó su reclusión en un escenario global de debate y controversia. Su eventual captura puso fin al capítulo de la embajada, pero no a la narrativa que representa. La historia de Assange nos hace reflexionar sobre nuevas formas de escape y resistencia en la era digital, y a medida que pasamos a otras narrativas, donde la libertad se gana mediante la fuerza o la astucia, queda claro que el deseo de escapar trasciende las barreras del tiempo y el espacio. En el corazón de Brasil, en una de las penitenciarías más seguras del país, un grupo de reclusos se atrevió a hacer realidad lo imposible. El complejo penitenciario de Brasilia, conocido por sus imponentes barreras y vigilancia constante, fue escenario de una fuga cinematográfica. Tomó forma un plan que parecía sacado directamente de un guión de acción, exponiendo las vulnerabilidades de un sistema que se creía infalible. Esta fuga no fue solo una ruptura de cadenas, fue un verdadero enigma de la historia brasileña moderna. Los reclusos, dirigidos por un mentor estratégico, pasaron meses ideando el plan. Con herramientas improvisadas y un conocimiento detallado de la rutina de los guardias, lograron cavar un túnel que comenzaba en una celda y terminaba fuera de los muros de la prisión. Para disimular el ruido de la excavación, utilizaron radios de alto volumen, transformando el caos en una forma de camuflaje. Esta curiosidad de la historia nos muestra que, incluso bajo una intensa vigilancia, el ingenio humano puede encontrar lagunas. El impacto de la fuga fue inmediato. Los funcionarios locales y nacionales enfrentaron una ola de críticas cuando los medios de comunicación convirtieron el evento en titulares que resonaron en todo el país. Algunos de los fugitivos fueron rápidamente recapturados, pero otros desaparecieron sin dejar rastro, alimentando el misterio y la especulación sobre su paradero. La fuga del complejo Brasilia es un poderoso recordatorio de que incluso en los escenarios más controlados, lo inesperado puede cambiar el juego. El complejo, que alguna vez fue un símbolo de seguridad, se convirtió en un punto de reflexión sobre las fallas humanas e institucionales. La historia de esta fuga resuena como un eco de libertad entre muros que se creían insuperables. Y así pasamos a otras narrativas, donde la búsqueda de la libertad continúa desafiando barreras, tanto físicas como psicológicas. En una fría celda de Birmingham, Alabama, Martin Luther King Jr. convirtió la prisión en un escenario de resistencia. Detenido por liderar manifestaciones pacíficas contra la segregación racial, King enfrentó no solo muros físicos, sino también el peso de una sociedad que insistía en silenciar su voz. Y fue allí, entre las sombras de la opresión, donde escribió la famosa Carta desde la cárcel de Birmingham, un manifiesto que no solo sacudió la conciencia de una nación, sino que también resonó como un misterio de la historia en la lucha por los derechos civiles.
La carta, escrita en los márgenes de periódicos y trozos de papel, era más que palabras. Fue un grito de justicia, un llamado a la acción que desafió los límites de la complacencia. Mientras King estuvo confinado, sus ideas escaparon, cruzaron fronteras e inspiraron a miles de personas a unirse al movimiento de derechos civiles. Esta curiosidad de la historia nos enseña que, incluso estando aprisionado, el espíritu humano puede encontrar formas de volar. King no buscó escapar físicamente. Su verdadero escape fue mental y emocional. Usó la prisión como lugar de reflexión y estrategia, demostrando que los muros no pueden contener ideas que claman por libertad. Su resistencia pacífica dentro de la celda expuso la fragilidad moral de un sistema basado en la segregación. El poder de sus palabras fue su mayor arma, y con ellas rompió barreras que ningún alicates ni martillo podían alcanzar. El arresto en Birmingham, en lugar de silenciar a King, amplificó su mensaje. Fue allí donde demostró que la verdadera libertad no está solo en la ausencia de rejas, sino en la valentía de luchar por lo que es correcto. Y a medida que avanzamos hacia otras historias de escape, su viaje nos recuerda que a veces el espíritu de libertad es más fuerte que cualquier obstáculo físico. En medio de la pesadilla de Auschwitz, el campo de concentración nazi más infame, donde la muerte parecía segura, algunas almas se atrevieron a desafiar al destino. Cada fuga exitosa no fue solo un acto de supervivencia, sino un grito contra la máquina de genocidio que se tragó vidas y silenció historias. Estos prisioneros, que se enfrentaron a guardias armados, vallas electrificadas y castigos brutales, escribieron un capítulo invaluable en el enigma de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Entre estas fugas destaca Witold Pilecki, un oficial polaco que se infiltró voluntariamente en el campo para recopilar información sobre los horrores cometidos allí. Después de años de documentar atrocidades, Pilecki escapó una fría noche, llevándose consigo pruebas irrefutables que ayudaron al mundo a comprender la magnitud del Holocausto. Su coraje trascendió su propio deseo de libertad. Arriesgó todo para salvar vidas y exponer la verdad. Es una curiosidad de la historia que un hombre se enfrentó al infierno para luchar contra él desde dentro. También hubo prisioneros anónimos que, con herramientas improvisadas y planes desesperados, encontraron la manera de escapar. Algunos se arrastraron por kilómetros de aguas residuales. Otros se escondieron en cargamentos de transporte. Sus fugas no fueron solo actos individuales, sino que representaron una resistencia colectiva contra la inhumanidad nazi. Cada paso fuera de los muros de Auschwitz fue una victoria contra el régimen que intentó borrar su humanidad. Auschwitz fue diseñado para ser una prisión sin salida, un abismo sin esperanza. Pero los que escaparon demostraron que incluso en los lugares más oscuros, el espíritu humano puede encontrar una chispa de luz. Y a medida que avanzamos hacia otras historias de escape, la memoria de estas personas nos desafía a nunca olvidar que la libertad es un derecho tan esencial como el aire que respiramos. Charles Manson, uno de los criminales más infames del siglo XX, no solo era conocido por sus horrendos crímenes, sino también por su capacidad para manipular y controlar a quienes lo rodeaban. Incluso tras las rejas, Manson siguió siendo una figura inquietantemente carismática, y sus intentos de fuga demostraron que su poder iba más allá de los muros de la prisión. Aunque nunca logró escapar, cada plan que ideó se convirtió en un enigma en la historia, revelando el alcance de su retorcida mente. Entre los informes más inquietantes, hubo intentos de utilizar a sus seguidores para crear distracciones externas e incluso amenazas veladas a los guardias para facilitar una eventual fuga. Manson no dependía solo de la fuerza o las herramientas. Usó las palabras como armas, manipulando a quienes lo rodeaban para lograr sus objetivos. Esta rareza de la historia es un sombrío recordatorio
de que a veces la mayor amenaza no proviene de la fuerza física, sino de la influencia psicológica. A pesar de las estrictas medidas tomadas para contener a Manson, su nombre era sinónimo de caos. Su presencia dentro de la prisión fue tan intimidante que reforzó los protocolos de seguridad para evitar el riesgo de una fuga exitosa. Aunque físicamente encarcelado, Manson continuó ejerciendo su poder, manteniendo un control inquietante sobre aquellos que todavía lo seguían en el exterior. Era un prisionero que nunca dejó de intrigar y siempre desafió a las autoridades de manera insidiosa. El legado de Manson es un incómodo recordatorio de lo que la manipulación y el carisma pueden lograr, incluso en las circunstancias más restrictivas. Su historia, marcada por la oscuridad y la desesperación, nos lleva a otras narrativas donde el deseo de escapar se manifiesta de formas menos siniestras, pero igualmente fascinantes. Después de todo, cada historia de fuga revela más sobre la complejidad del espíritu humano. Andy Dufresne, personaje ficticio de la película The Freelance, es un ejemplo clásico de cómo la determinación y la paciencia pueden convertir lo imposible en realidad. Aunque su historia es fruto de la imaginación de Stephen King, contiene la esencia de las mayores fugas de la historia. Encarcelado injustamente, Andy pasó casi 2 décadas planeando su fuga, convirtiendo cada pequeño momento en una pieza de un intrincado rompecabezas. Su saga es un misterio en la historia del cine e inspira a generaciones a creer en el poder de la perseverancia. El viaje de Andy comenzó con una pequeña piedra y un objetivo claro: cavar un túnel hacia la libertad. Fue trazando su recorrido poco a poco, ocultando sus avances tras un cartel, un detalle tan sencillo como ingenioso. La curiosidad de la historia radica en los elementos cotidianos que transformó en herramientas de escape. Su paciencia e inteligencia desafiaron todos los pronósticos y demostraron que incluso los obstáculos más grandes se pueden superar con planificación y resiliencia. El impacto de su fuga trasciende la ficción. Para muchos, Andy representa la capacidad humana de resistir la adversidad y encontrar una salida incluso en las circunstancias más difíciles. Su historia es una metáfora de quienes enfrentan luchas aparentemente insuperables y muestra que la libertad, en cualquier forma, es un premio que vale todo esfuerzo. Ella nos enseña que la verdadera prisión suele estar en nuestra mente y que la clave para escapar está en la fuerza interior. Un sueño de libertad se convirtió en más que una película. Se ha convertido en un símbolo universal de esperanza. Y mientras reflexionamos sobre la fuga de Andy, somos llevados a otras historias, esta vez reales, donde la lucha por la libertad también desafió las barreras de lo imposible, revelando cuánto puede lograr el espíritu humano. La historia de las fugas de prisión es más que una historia de planes ingeniosos y paredes rotas. Es una celebración de la resiliencia humana en su forma más cruda. Cada intento, exitoso o no, lleva el peso de los sueños, la desesperación y una búsqueda insaciable de libertad. Tras las rejas, el espíritu humano encuentra formas de desafiar incluso las estructuras más insuperables. Esta curiosidad de la historia nos recuerda que incluso en las circunstancias más oscuras, el deseo de libertad puede iluminar hasta los rincones más oscuros. En cada fuga hay lecciones escondidas: la paciencia de Andy Dufresne, la audacia de El Chapo, la resistencia de Nelson Mandela. Estos actos desafían no solo los límites físicos, sino también las percepciones de justicia, moralidad y poder. La línea entre héroes y villanos se vuelve borrosa, y nos queda preguntarnos qué define una fuga como inspiradora o criminal. El enigma de la historia, sin embargo, radica en la forma en que estas narrativas continúan fascinándonos y desafiándonos a pensar más allá de los muros que nos rodean. Estas historias son espejos que reflejan lo más universal en todos nosotros: el deseo de ser libres. Muestran que la libertad
puede adoptar muchas formas, desde escapar de una celda hasta desafiar ideologías opresivas. Y aunque las fugas de prisión son hechos raros y muchas veces ilegales, nos invitan a reflexionar sobre los límites que nos aprisionan, ya sean impuestos por otros o por nosotros mismos. Al observar estas historias, nos encontramos con otras, igualmente intrigantes, donde el deseo de derribar barreras físicas y emocionales continúa dando forma al curso de la historia. Y así, el ciclo de las narrativas de la libertad sigue vivo, llamándonos a explorarlo con nuevas preguntas y curiosidades. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.